Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Este es el 18 de septiembre del 2024. Amén. Estamos aquí en la 735 de la South Queen Street, Iglesia Carismática Maranata. Este que habla es Norberto Sotomayor. Amén. Gloria a Dios. Saludos, bendiciones a todos. Vamos a hablar una charla, un estudio, una exposición sobre las 12 tribus de Israel. Amén. El texto tema es Génesis 12:3, que dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Señor, añada bendición a su palabra. Amén. Santo Dios. De nuevo, bendiciones, saludos a todos los que están en sintonía, a todos los que van a escuchar este mensaje a lo largo y a lo ancho de las Américas, o a lo largo y a lo ancho del mundo. Amén. Santo. Bendición sobre todo ministro, todo pastor, toda familia, todo ministerio que escuche este mensaje. Amén. Gloria a Dios. Un estudio. Amén. Las 12 tribus de Israel, una de las familias más destacadas en la palabra, una de las familias más nobles en la Biblia. Vamos a conocer un poquito sobre las tribus de Israel y el simbolismo que representa cada una de las 12 tribus. Amén. Algo que nos compete a nosotros y algo que pues es profundo. Y pues en el tiempito que tenemos aquí vamos a exponer un poquito de lo que Dios nos ha enseñado para que usted aprenda y lo lleve también a otras personas que puedan estar bajo su cargo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. En Abraham son benditas todas las familias de la tierra. Vamos a hablar de eso un poco más. Los 12 nombres de las tribus, vamos a hablar de ellos. Amén. Todo cristiano que lleve 10, 20 o 30 años en el Evangelio debe saber los nombres de las 12 tribus. Amén. ¿Cuáles fueron las mujeres que Dios usó, las matriarcas, para que de ellas salieran las 12 tribus? Vamos a ver qué tribus eran más prominentes y qué tribus eran menos prominentes. Qué razas o qué culturas o qué grupos étnicos poseen DNA judío, de dónde sale el término judío, qué representa cada tribu, qué símbolos o qué rasgos o qué facetas reflejaba cada tribu en particular. Vamos a ver eso. Tribus prominentes, tribus que no eran preeminentes, tribus que perdieron la primogenitura, qué tribu heredó la primogenitura. Vamos a hablar de la tribu sacerdotal, vamos a hablar de la tribu que era conocedora de los tiempos. Vamos a ver qué tribus se asentaban al norte, al sur, al oeste o al este de Jerusalén. Vamos a ver de una tribu que se compara a una serpiente junto al camino. Vamos a ver cuál es esa tribu. Amén. Personajes ilustres que salieron de las tribus. ¿De qué tribu era Jesús? Ok. Heredaron todas las tribus tierra en Israel. ¿Dónde están las 12 tribus hoy? Son algunas preguntitas ahí para llamar la atención y llamar el interés del tópico. Amén. No está de más estudiar las profundidades bíblicas, porque todo lo que es bíblico es bíblico. Amén. Todo lo que es bíblico es bíblico. Si está en la Biblia, está en la Biblia, ¿verdad? Aleluya. Dios no es loco. Lo que está en la Biblia es digno de estudiar, y como dice una parte por ahí, que no podemos rehusar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, es digno de estudiar. Perdón. Es digno de estudiarse. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es grande. Dios es bueno. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Todas las familias de la tierra son bendecidas. Todas, todas, todas. Eso incluye todas las razas, todos los países. Eso incluye todos los grupos étnicos. Eso incluye todas las clases, todo, todo, todo. Toda persona que acepte el Evangelio ya tiene la bendición espiritual de Abraham, como dice en Gálatas 3, 13 y 14. Toda persona es digna de recibir la bendición de Abraham si aceptan la palabra, si aceptan el Evangelio, si se meten en las profundidades de Dios. Habían 6 tribus para bendecir y habían 6 tribus para maldecir. Tribus para bendecir: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Eso está en Deuteronomio 27, 12. Y habían 6 tribus, las otras 6 tribus eran tribus para maldecir: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Eso está en Deuteronomio 27, 13. Tal parece que si se busca la bendición de Dios, se alcanza la bendición de Dios. Santo. Pero si se desobedece lo que Dios estipula, pues también Dios mismo puede usar enemigos o amigos del Evangelio para que se cumplan sus propósitos. Ok, vamos a hablar de eso también mientras prosiga el estudio. Gloria a Dios. Al oriente, que es el este, estaba Judá, estaba Isaacar y estaba Zabulón. Al sur estaba Rubén, Simeón y Gad. Al occidente, que es el este, estaba Efraín, Manasés y Benjamín. Y al norte estaba Dan, Aser y Neftalí. Pero eso corresponde a el área de Israel, ¿ves? No el mundo, sí, eso corresponde al área de Israel. Y si se acuerdan, en estudios anteriores, el centro de todo el mundo es Israel. Israel es el ombligo del mundo. Cuando se mencionan estos 4 ángulos geográficos, tenemos que tener en mente que la Biblia está hablando aquí de Jerusalén. Gloria a Dios. Amén. El ombligo del mundo es Israel. El ombligo de Israel es Jerusalén. El ombligo de Jerusalén es el templo. Y el ombligo del templo es el arca del tabernáculo. Santo. Amén. Gloria, bien interesante eso. Tremendo. Ok. Las 12 tribus tenían un solo padre, que fue Jacob, y hubo 4 mujeres: Lea, Raquel, Silpa y Bilha. Lea y Raquel eran hijas de Labán, que era pariente de Jacob, y las 2 criadas de ellas eran Bilha y Silpa, y ellas también dieron a luz varones que fueron patriarcas en la tribu de Israel. Jacob fue hijo de Isaac. Isaac era hijo de Abraham. Eso está en el Génesis. Y el orden de todas las tribus, primero fue Rubén, después le siguió Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José, que era el padre de Manasés y Efraín, y Benjamín. Ahí están las 12. Eso se encuentra en Génesis 29 y en Génesis 30. Ese es el orden de las 12 tribus, ¿ves? Como dije anteriormente, bueno saber los 12 nombres. Yo no me los sé en orden completo, pero son fáciles, ¿no? Aquí tenemos a uno, aquí tenemos a Rubén, amén, que es de la tribu de Israel, amén, gloria a Dios, Dios lo bendiga, hermano, amén. Pero a veces es extraño que conocemos a cristianos que llevan 10, 20, 30, 40 años y no saben ni uno, a mí me ha pasado en otros estudios previos, en otras iglesias, y hermanos de 10, 20, 30, 40 años no saben ni un solo nombre de las 12 tribus. Eso es algo chocante, eso es algo bárbaro, eso es algo insólito. ¿Cómo es posible que cristianos que llevan tanto y tanto tiempo en el Evangelio no sepan estas cosas tan elementales y tan básicas, ¿ves? Pero pues hay que seguir para adelante, ¿ves? Apréndase los 12 nombres de las tribus de Israel, y son nombres que conllevan bendiciones, ¿ves? Judá significa te alabarán tus hermanos, ¿ves? Cosas así. Y
Imagínense, no sé cuánto tiempo Abraham existió en la tierra, 4 o 5 mil años atrás, ¿verdad? Y por qué esos nombres siguen usándose hoy día para nombrar hijos o personas. José, Dan, Neftalí, Leví, Rubén, Benjamín, todos esos son nombres que se ven a diario, muchos hermanos, muchos conocidos, familiares. So, no está de más pues aprender sobre estas tribus y lo más importante también alcanzar las bendiciones que ellos alcanzaron, porque también son para nosotros. Gloria a Dios, amén. El 12, ya sabemos que el 12 es un número de gobierno, 12 apóstoles, 12 tribus, 12 puertas de Jerusalén. Ok, so el 12 significa gobierno, 12 meses en el año. Ok, las dos tribus más prominentes de las 12 fueron la de Judá y la de José. Esas fueron las dos tribus más prominentes. La de Judá por ser la tribu de Jesucristo, que también representa a los judíos, y José por ser la tribu de la primogenitura. José, si se acuerdan, fue el varón que estuvo en Egipto porque los hermanos lo vendieron, ¿ok? Y él se casó con la hija del sacerdote On, que se llamaba Potifera, algo así, ¿verdad que sí? José se casó con una esposa gentil, lo mismo que hizo Jesucristo. La iglesia es la esposa gentil de Jesucristo. José, según Génesis 41-45, él se casó con una mujer egipcia, ¿ok? Lo que tipifica el matrimonio de Cristo, el Cristo judío, que se casó con la iglesia gentil, que somos nosotros, ¿ok? Las bendiciones dadas a José y a Judá en Génesis 49 y en Deuteronomio 33 fueron las bendiciones más completas y extensas de todas las tribus. Si usted lee Génesis 49, cuando Jacob le profetizó a los hijos, si usted lee Deuteronomio 33, la bendición que Moisés pronunció sobre las 12 tribus, vemos que la tribu de Judá y la tribu de José fueron las que más bendiciones recibieron. ¿Ok? Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. La tribu de Judá dominó en el sur y las dos medias tribus de José, vamos a explicar eso, porque los dos hijos de José, porque los dos recibieron parte en el terreno, vamos a explicar eso ya mismo, ¿ves? Pero las dos tribus de José, que eran Efraín y Manasés, ellos dominaron en el norte de Israel. Gloria a Dios. El primer hijo que nació fue Rubén, Génesis 29-31, ¿ok? Que significa, he aquí un hijo. Él fue hijo de Lea, el símbolo de que representa esta tribu son las olas y son las aguas impetuosas. La prenda que representa la tribu de Rubén es la esmeralda, y este fue el varón que cometió incesto con una de las concubinas de Jacob, que se menciona en Génesis 35-22. ¿Ok? Cuando Jacob pronunció la bendición de Rubén, lo llamó impetuoso. Eso significa ligero, eso significa desenfrenado, eso significa descontrolado. ¿Ok? Génesis 49:4, él fue el mayor de todos, pero él perdió la primogenitura. ¿Ves? Violar el lecho matrimonial del padre fue algo grave y perdió la primogenitura por eso. Está en Génesis 49:3 y 4, Deuteronomio 21:7, y también está en Primera de Crónicas 5:1. Más adelante, cuando la tribu se desarrolló en un ejército, ellos trataron de usurpar el liderazgo, como se menciona en Números 16, del 1 al 3, pero nunca lo alcanzaron. Era una tribu de pastores y de ganaderos, según Números 32, del 1 al 33. El terreno de ellos estaba al este del Jordán, lo que hoy se conoce como Jordania, ¿ok? Y ellos ayudaron a otras tribus a reclamar la tierra, pero
no eran una tribu prominente, ¿ves? Según pasó el tiempo, perdieron fuerza y perdieron poder. Okay. Era una tribu guerrera, según Primera de Crónicas 5:18, y no hay líderes, ni profetas, ni estadistas prominentes de esta tribu. No salieron reyes, no salieron profetas, nadie prominente salió de esta tribu. Okay. Y la bendición que Moisés pronunció sobre ellos en Deuteronomio 33:6 dice: viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. ¿Ves? No eran pocos los varones de Rubén, pero al nivel de Judá o al nivel de José no se comparan con esas otras tribus que se desarrollaron mucho más que los rubenitas. Gloria a Dios. Amén. Esta tribu de Rubén representa a los cristianos carnales y ambivalentes, que en vez de apropiarse de las bendiciones de Dios y en vez de ejercitar la fe como primogénito, venden las bendiciones por los placeres de la carne y por una vida de placeres y por una vida mediocre. El segundo hijo se llamaba Simeón, que significa Dios que ha oído, Dios que ha sido oído, Génesis 29:33. El símbolo de esta tribu son las puertas. La prenda de esta tribu es el zafiro. Fueron dispersados por Israel, según Génesis 49 y 5 al 7, debido a su actitud violenta. Ellos recibieron el furor de Dios, ¿okay? Porque cuando violaron a Dina, la hermana de ellos, él y Leví mataron a todos los varones de Siquem, ¿okay? En las bendiciones mencionadas en Deuteronomio 33 no hay bendición para Simeón. Esa es la única tribu que no recibió bendición en la segunda bendición profética que pronunció Moisés en Deuteronomio 33. ¿Okay? No recibieron territorio propio en Israel, sino que eran como unos arrimados dentro del territorio de Judá. En otras palabras, la tribu de Judá tuvo que mantenerlos a ellos. ¿Okay? Eso se encuentra por ahí en Josué 9, del 1 al 9, y también en Josué 19. Ellos estaban situados al sur de Canaán, y este fue el varón que cayó, que fue encarcelado por José. El hermano de él, José, cuando estaba en Egipto, él fue el que quedó encarcelado cuando José le dijo que fueran ellos y que buscaran a Benjamín y que dejaran a uno como prenda para que regresaran. ¿Ves? Eso fue ahí pues parte del juicio, ¿ves? Que tuvo que pasar por ser ligero y por ser intrépido y por entregar a José. Eran ganaderos, según Primera de Crónicas 4 al 41. Fue maldito por Jacob. Génesis 49:5. Pues Jacob pronunció una maldición sobre él porque era fiero, era ligero, era iracundo, era colérico. ¿Okay? Y vivían dispersados, según Primera de Crónicas 4, 24 al 43. Representa a los cristianos coléricos, ligeros de conducta. Son cristianos o familias que no dominan sus emociones y sus impulsos, hacen decisiones precipitadas y luego se lamentan por sus errores. Son cristianos débiles que dependen siempre de otros para sobrevivir espiritualmente, o que siempre tienen que ser guiados por otros cristianos. ¿Okay? Vemos nosotros en nuestros medios cristianos que siempre tienen problemas, o que cristianos que siempre están presos, que siempre están en vicios, cosas así. Son cristianos medio mediocres. Pues a ellos pues quizás puedan identificarse con esta tribu de Simeón, que era un hombre ligero, un hombre intrépido, ¿ves? Que no controlaba sus impulsos. Tal parece que necesitaban más mansedumbre y más dones del Espíritu dentro de ellos. ¿Verdad? Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. El tercero fue Leví. Leví significa ungido. ¿Okay? Génesis 29:34. El símbolo era la coraza del sacerdote. ¿Okay? No habían prendas para ellos. ¿Por qué? Porque
Leví no estaba representado en la coraza de los sacerdotes, porque la tribu sacerdotal estaba dispersada por todas las 12 tribus. Era la tribu sacerdotal, ellos no recibieron terreno, porque todos ellos estaban entre medio de las 12 tribus. Cada tribu tenía que asignar 4 ciudades para que en cada tribu de cada territorio, o cada territorio de cada tribu, como sea, de las dos formas trabaja, tenían que tener 4 ciudades para que ahí se alojaran los criminales o la gente que corrían, o habían templos ahí, o habían sinagogas, o habían lugares de adoración ahí, porque ahí estaban los levitas. Cada terreno o cada tribu por lo menos tenía que tener 4 ciudades de refugio donde ahí operaban los levitas, o eran 4 ciudades sacerdotales que eran 48. Tú multiplicas 12 por 4, son 48. Y por eso es que no tienen los levitas prenda en el en el efod, o en el pectoral del sacerdote, porque ellos estaban regados en todo el territorio de Israel, y ellos eran los que discernían las leyes, ellos eran los que enseñaban, ellos eran los que contaban el dinero, y el oficio de ellos era totalmente el sacerdocio. Si se acuerdan ahí, con lo respecto al tabernáculo, en el libro de Éxodo, ellos eran los que ordenaban el tabernáculo, lo cargaban, lo limpiaban. Nadie que no fuera levita podía bregar con el tabernáculo, porque podían ser fulminados por Dios. All right. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. La tribu de Leví se representa en todas por medio del sacerdocio. Fue maldito por Jacob, según Génesis 49:7, porque era ligero, al igual que su hermano mayor Simeón. No heredaron tierra, ellos no iban a la guerra, porque ella era la tribu sacerdotal. Moisés y Aarón eran levitas, que fueron de los primeros sacerdotes. Se ocupaban de todas las tareas sacerdotales y del cuidado del tabernáculo y del templo. Con el pasar del tiempo se rindieron a Dios. Esto fue algo bueno que hizo la tribu de Leví. Con el pasar del tiempo se rindieron a Dios, y eso usted lo puede leer en Éxodo 31. Ellos fungían los trabajos sacerdotales. Muchos de ellos ya desde los 20 años eran entrenados a ser sacerdotes, otros los entrenaban desde los 25 y otros empezaban a los 30 años. El ministerio de José empezó a los 30 años y el ministerio de Jesús empezó a los 30 años. Un sacerdote que empezaba a los 30 años pues era un sacerdote de 5 estrellas, porque ya estaba enseñado ahí en todas las virtudes o en todos los oficios de ese ministerio. Cada tribu tenía que darle 4 ciudades a los levitas, ya lo dijimos, que eran 48 ciudades, para que los levitas vivieran en ellas. Dios mismo era la herencia de los levitas. Dios mismo era la herencia de los levitas. Ellos recibían las ofrendas, recibían los diezmos, recibían las primicias, y ellos manejaban el dinero. Levítico 27:30, y eso está en Números 18 del 21 al 24. Los jueces y los escribas tenían que ser levitas. Los sacerdotes eran los que enseñaban la palabra, y varios personajes en la Biblia que eran levitas. Está ahí Bernabé, está ahí Juan el Bautista, ahí está Ezequiel y ahí está Esdras. Estos 4 personajes eran de la tribu de Leví. Esta tribu representan a los cristianos desprendidos, que una vez conocen al Señor cambian sus malas costumbres y lo dejan todo para servir al Señor. Representan a los cristianos que trabajan a tiempo completo para el Señor, o que viven del evangelio, desprendidos del mundo, desprendidos de los afanes y desprendidos de todo lo que sea del mundo, o de este siglo. Amén. Gloria a Dios. La cuarta tribu es la tribu de Judá, que significa alabanza, sea Dios alabado. El símbolo de la tribu de Judá es el león. La prenda es la cornalina o los rubíes. Fue la tribu principal junto con la de José. ¿Por qué era una de las tribus principales? Porque de ahí fue que salió Jesús.
Y de esta tribu de Judá es que sale el término judíos. De la tribu de Judá es que sale el término judíos. Todos los que salen de la tribu de Judá son judíos. Ahora, no todos los israelitas son de la tribu de Judá. ¿Entiendes? ¿Ok? Es una sola tribu de Judá. Pero hoy día, al pasar los siglos, pues a todos se les dice judíos. Pero fue de esta tribu de Judá que se adoptó el término judíos. ¿Ok? Está la tribu de Jesús, la tribu de David, la tribu de Salomón. ¿Ok? Fue la tribu más numerosa, la tribu más grande. ¿Ok? Ellos iban al frente en las batallas. ¿Ok? Heredaron un territorio grande en Israel. Jerusalén estaba dentro del territorio de Judá. ¿Ok? Ejercieron un papel prominente en la conquista de Canaán. Judá era un hombre serio, o era un hombre desprendido, o era un hombre comedido, o era un hombre transparente. En la Biblia se menciona un incidente cuando él se acostó con la yerna que se llamaba Tamar. Ella, se supone que él le diera un hijo de él a ella para que se casara, porque ella se había quedado viuda o sola, y pasaron el tiempo y no le dio hijos a ella. Entonces ella se disfrazó de prostituta y lo engañó, y veo una historia larga ahí que está en la Biblia, y él mismo se acostó con ella, pero ella le cogió unas prendas, le cogió el báculo y qué sé yo qué más. Entonces pues cuando quisieron quemarla, ella sacó las prendas de él. Yo estoy encinta del dueño de estas cosas, y lo tiró al medio ahí. Ese fue Judá, y ella dijo, más justa es ella que yo. Algo interesante, ¿verdad? Algo que no se ve hoy día, porque usted confronta a alguien hoy día y le quieren dar a usted, se le arman, pero en el caso de Judá, él aceptó el error de él, lo confrontaron, lo tiraron al medio, dijo, es verdad, me duele, pero es verdad. Y es raro que hoy día la gente hagan eso. ¿Verdad, pastor? Ya en el programa confrontamos a la gente, ya hasta ministros caen allá presos. ¿Verdad? En el programa que tenemos, hasta ministros caen presos y todos lo niegan. Todos lo niegan. No fui yo, fue Rubén el que me montó el caso. Rubén era tranquilo, él perdió el caso por otra cosa, Pero eso fue algo que se le aplaude a la tribu de Judá. Y por eso fue que fue bendecido, porque era un hombre transparente que cuando era confrontado aceptaba sus errores, y fue el hombre que tramitó la llegada de Jacob a Egipto. Jacob no ocupó a Simeón ni ocupó a Leví, que eran ligeros, que eran coléricos. Él ocupó a Judá, y tampoco ocupó a Rubén, que era el primogénito tampoco. Judá fue el que tramitó todos los trámites para que cuando ellos supieron que José estaba en Egipto, que se lo dijeron a Jacob, entonces Jacob fue el que vino, y el que se encargó de toda esa diligencia fue Judá. Gloria a Dios. Ellos guardaban la puerta del tabernáculo, que estaba en el lado este, hacia el oriente. Hay un personaje que se llama Jabes, este hombre era de la tribu de Judá, y este hombre, la oración de él fue que él quería ser ilustre. Él quería ser ilustre, y Dios le concedió esa petición. ¿No se acuerdan como 20 años atrás que los libros de Jabes se volvieron virales? Todo el mundo hablando de Jabes y de Jabes y de Jabes. Yo me acuerdo que una vez, 20 años atrás, en este mismo altar vino un hombre y predicó de eso. Yo me acuerdo como ahora, ¿ves? Pero así es. Jabes fue un personaje que era de la tribu de Judá. La primera de Crónicas 4:10. Ellos eran alfareros, trabajaban con el barro. Primera de Crónicas 4:23. Era una tribu cantora, era una tribu adoradora. Por eso es que los salmos son cánticos. Y David era de la tribu de Judá, era una tribu cantora. David, Salomón, Caleb, Miqueas, Isaías, Amós y Sofonías, todos estos personajes eran de la tribu de Judá. David fue el que compró el área del templo, en el área de Jerusalén, la piedra donde Ornán o Araúna trillaba el trigo. Hay una versión que dice Araúna, en otra parte dice Ornán. Es el mismo personaje. Tal parece que al traducir el término, uno lo tradujo como Araúna y en otra parte lo tradujeron como Ornán, pero es el mismo personaje, porque David compró la propiedad dos veces. La compró por plata y la compró por oro. Los dos pueblos fueron redimidos, el judío y el gentil.
¿ok? Usted puede leer eso en 2 de Samuel 24 y también está en 1 de Crónicas 21. La parte, primero se compró el atrio donde Ornán trillaba el trigo, la parte más alta, ¿no? Y después compró los alrededores, el atrio, que es lo que representa el área de los gentiles. Son 2 veces se compró esa área por David, ¿no? Y él le pagó el justo precio. Una de las compras fue por 50 ciclos de plata y la otra compra fue por 600 ciclos de oro. Se compró por oro, se compró por plata. La plata significa redención y el oro significa la divinidad de Dios. Los 2 pueblos fueron comprados, el gentil y el judío. Y eso es lo que significa todo eso ahí. Gloria a Dios. Amén. La Biblia dice que José fue vendido por plata, ¿verdad? 20 piezas. Y Jesús fue vendido por 30, ¿verdad? Usted suma 20 y 30, son 50, ¿no? Y eso fue lo que pagó Jesús, eso fue lo que pagó David a Ornán, Jebuseo, 50 ciclos de plata para comprar el área donde está ahora la mezquita de Omar, eso ahí. En esa piedra ahí, donde está esa mezquita ahí, ahí donde se dice que Ornán trillaba el trigo ahí, que es una piedra grandísima, una piedra estratégica ahí. Ok, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. 600 es 6 veces 100, ¿no? Significa el rescate de toda la humanidad. Ok, 600 es 12 veces 30, ¿no? El 12 representa las 12 tribus compradas por el sacrificio de Jesús, 50 ciclos de plata, okay, que bendicen a todo el mundo, según Génesis 12:3, el texto tema, y Gálatas 3:14. Okay. Belén, la ciudad donde nació Jesús, estaba en territorio de Judá. Okay. Judá fue el que sacó la cara por Jesús, que Judá dijo que no vamos a matarlo, vamos a venderlo mejor, porque los hermanos querían matarlo. Entonces Judá fue el que sacó la cara y por favor de Judá no mataron a José, porque los hermanos querían matarlo. Eso está en Génesis 37. Okay. Gloria a Dios. La tribu de Judá representa a los cristianos fieles, transparentes, progresivos y líderes de ministerios que se apropian de las bendiciones y cuyas vidas son la alabanza y el servicio a Dios. La tribu de Judá representa a los cristianos que resuelven las situaciones y bregan en el ministerio por sí solos, sin que los manden y sin que los supervisen. Qué lindo es eso, que hombres que se lanzan a hacer las cosas sin que los manden y todo les sale bien. Gloria a Dios. Esa es la tribu de Judá. Gloria a Dios. El quinto es Dan, que significa juicio de Dios. Génesis 36. Se compara con un león que salta de Basán. Basán, lo dijimos en un estudio anterior, Basán está en las alturas de Golán, okay, al norte de Israel. Okay, según Deuteronomio 33:22, Dan es un león que salta de Basán. Símbolo es la serpiente que se menciona en Génesis 49, ya lo dijimos. La prenda es el topacio. Fue una tribu que no reclamó las promesas de Dios, no conquistaron todo el territorio asignado, no expulsaron a los amorreos, no siempre estaban dispuestos a ayudar a los hermanos, eran solitarios, eran lejanos. El único líder en toda la Biblia que salió de la tribu de Dan fue Sansón. No se menciona más ningún otro. El único líder que salió de la tribu de Dan fue Sansón y no era perfecto. Ya vimos todas las torpezas que cometió, ya vimos las ligerezas de él, ya vimos las aventuras que tuvo con las prostitutas, como con Dalila y ellos. Pero el único líder, el único héroe de la fe que se menciona de la tribu de Dan es Sansón. Él se salvó porque él se menciona como uno de los héroes de la fe en Hebreos 11. Aunque él murió, o aunque él se suicidó cuando tumbó los 2 pilares de aquel edificio, que murieron más de 3,000 personas, él oró y murió bajo la voluntad de Dios. ¿Ves? Se suicidó o mató, pero estaba en la voluntad de Dios, porque ese día él mató más filisteos que todos los que había matado en toda su vida. Eso está ahí en el libro de los jueces. Pero él se salvó porque se menciona, el nombre de Sansón se menciona en Hebreos 11.
que es el salón de la fama de la fe. ¿Ok? ¿Verdad que sí? Hebreos 11. Ahí está. Gloria a Dios. Ok, Sansón fue el último juez de Israel. Fue usado por Dios, pero era mujeriego, que él pagó un precio caro por sus mentiras, por su rabia, por sus pecados. Ok, los danitas no les gustaba aportar mucho a la causa de Israel, según Jueces 5:17. Les tocó un territorio cerca de Judá, pero se fueron y se ubicaron al extremo norte de Israel, donde está Basán, que eso es lo que hoy se conoce como las alturas de Golán, que eso colinda con Líbano y con Siria. Okay, se fueron para el norte, se fueron lejos de Jerusalén, porque no querían el territorio que Dios les asignó cerca de Judá, no lo querían y se fueron. Okay, entonces, ¿qué pasa cuando al irse lejos de Jerusalén? Pues tan lejos de la presencia de Él. Por eso fue que fueron de las tribus idólatras también. Ahí fue donde erigieron uno de los becerros que instituyó Jeroboam, ¿se acuerdan? Con esa rebelión que hubo. Y al estar lejos, lo más lejos de Jerusalén, pues obviamente ellos adoptaron las malas costumbres de los gentiles que estaban por ahí en el norte de Israel. Era una tribu engañadora, era una tribu idólatra, ok, como se menciona en Primera de Reyes 12:26 y como se menciona en muchas partes de la Biblia. Era una tribu engañadora y traicionera. Y en Génesis 49:17 dice que Dan es una serpiente junto al camino. Esa fue la profecía que Jacob decretó sobre Dan. Serpiente junto al camino. Tribu que juzgaría a sus propios hermanos. Así está. Dan juzgará a sus hermanos. Por eso es que mucha gente que dice que el anticristo será de la tribu de Dan. Mucha gente dice eso. Bueno, no se sabe exactamente, pero mucha gente dice que el anticristo va a ser de la tribu de Dan, o todos los judíos que se traicionan entre los mismos son judíos que tipifican a la tribu de Dan. ¿Ok? Y fue una tribu reprendida según el cántico de Débora en Jueces 5:13. Hay una canción de alabanza que se conoce como el cántico de Débora. Pues esta tribu no es alabada ahí en Jueces 5:17. La tribu de Dan representa a los cristianos falsos, porque la Biblia habla de cristianos falsos. ¿Verdad que sí? La Biblia habla de cristianos falsos. Gálatas 2:4 y 2 de Pedro 2:1. La Biblia habla de cristianos falsos. Esos son cristianos tipo Dan. Cristianos a la distancia que hacen tropezar a los verdaderos cristianos, que siembran divisiones, siembran problemas, siembran maldad dentro del ministerio. Representan a los cristianos mundanos y sin compromiso serio con Dios. Esa es la tribu de Dan. Eso no se ve hoy día, ¿verdad que no? No hay nadie traicionero, todo el mundo es honesto, todo el mundo es transparente, 100%, ¿verdad, pastor? Eso no se ve en ninguna iglesia, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Neftalí, amén. La 6, Neftalí. Génesis 38, mi combate, mi lucha, ok. El símbolo es el venado, la prenda es el jaspe. Según Génesis 49:21, Neftalí comparado a un venado suelto, ok. No le gustaba sujetarse a las leyes, como dice Deuteronomio 33:23, saciado de favores. Deuteronomio 33:23 dice, saciado de favores, posee el occidente y el sur. Acampaban al sur del tabernáculo, según Números 2:29, junto con Dan y junto con Aser. Era la región de ellos, era en el norte de Canaán, y en Galilea era un terreno de montañas. Hubo un hombre que fue gran artesano en el templo, ok. Este hombre era de la tribu de Neftalí, según Primera de Reyes 7:14. ¿Ok? La tribu de Neftalí no pudieron despojar o echar a todos los cananeos fuera. Jesús comenzó su ministerio en Galilea, que estaba en la tierra de Neftalí. Y ayudaron a Gedeón, en la batalla, según Jueces 6:18. La tribu de Neftalí estaba bien al norte también. La tribu de Neftalí colindaba con la de Dan, bien al norte. Y de hecho fue una tribu idólatra también, ok, pero estaba pegadita a la de Dan, bien al norte de Israel, ok. La tribu de Neftalí,
La tribu de Neftalí representa al cristiano bendecido por Dios con dones y dotes, pero que también desobedecen las autoridades o no les gusta estar bajo sujeción. El número 7 es Gad. Gad significa fortuna. Génesis 30:11. El símbolo de la tribu de Gad son las tiendas de campaña, las prendas son los diamantes. Es una tribu de la que se sabe muy poco. La tribu de Gad es una tribu no prominente, poco lo que se sabe de ella, pero según Deuteronomio 33 y Primera de Crónicas 12, era una tribu guerrera y ganadera. Era una tribu de valientes y diestros en la guerra, según Primera de Crónicas 12:8. No siempre ayudaban a las demás tribus, según Números 32 y según Primera de Crónicas 5. Y un personaje súper famoso en la Biblia que se cree que era de la tribu de Galaad, porque dice que Elías Tisbita, de los moradores de Galaad, pues se cree que Galaad estaba en el terreno de Gad. Entonces muchos comentaristas dicen que Elías era de la tribu de Gad y el territorio estaba en las riberas o en las orillas del Jordán, según Números 32. Representa a cristianos bendecidos, pero en ocasiones no ayudan en el ministerio cuando se les necesita. También representa a los cristianos con dones usados por Dios que trabajan a la distancia. Amén. El próximo se llama Aser. Aser significa feliz. Génesis 30:13. El símbolo de Aser es el árbol, la prenda es el onix. No dominaron a los cananeos. En los evangelios se menciona a una profetisa que se llamaba Ana. Ana era de la tribu de Aser. Esta fue la mujer que llegó hasta los 84 años, que siempre estaba orando en el templo y que no murió hasta que vio a Jesús. ¿Se acuerdan de esa historia? Ana era de la tribu de Aser. La tribu de Aser era una tribu rica, según Deuteronomio 33:24. Eran agricultores, ya que la tierra que ellos heredaron se daban bien los alimentos. Era una tierra de cereales, una tierra de olivares, una tierra de viñedos, y se daban mucho las cosechas en la tierra de Aser. Su terreno era en la costa norte de Israel, con el Mediterráneo, y al pasar el tiempo pues perdieron fuerza. Esta tribu representa a los cristianos ricos o los cristianos con bienes que proveen para las cosas de Dios, pero que a veces desatienden otras obligaciones. Gloria a Dios. Próximo personaje se llama Isaacar. Isaacar significa recompensa. Génesis 49:14-15. El símbolo de Isaacar es el asno, la prenda es el crisólito. Se menciona siempre con Zabulón. Los dos hermanos siempre se mencionan juntos, Isaacar y Zabulón. En Deuteronomio 33:18 se menciona los dos. Era una tribu dócil, era una tribu feliz, una tribu tranquila que vivía en el territorio de Canaán. Estos eran los que eran entendidos en los tiempos. Primera de Crónicas 12:32. Estos hombres que conocían los tiempos, eran profetas. La tribu de Isaacar, Primera de Crónicas 12:32. Ellos eran entendidos en los tiempos y en la palabra y en las profecías. Eran guerreros fuertes, pero amantes a la comodidad. En Génesis 49, Jacob los describe a ellos como un asno fuerte que se recuesta entre los apriscos. Era una tribu que chuparía la abundancia de los mares. Tribu que chuparía la abundancia de los mares. Deuteronomio 33:18. So, eran ricos. Me parece que eran marineros también, porque tenían costa en el Mediterráneo. Y ellos proveían a los soldados con las municiones que los soldados necesitaban para la batalla, según Jueces 5:15. Representa a los cristianos sencillos, reservados, con conocimientos profundos, pero que a veces se acomodan ante los afanes. El próximo es Zabulón, que significa morada. Era una tribu de pescadores y marineros. El símbolo de ellos eran las naves. Parece que estaban cerca de la tribu de Isaacar también. La prenda de ellos es el berilio. Era una tribu mediocre. Heredaron territorios en las costas del sur de Israel. La ciudad de Nazaret estaba en el territorio de Zabulón, como dice Isaías 9, del 1 al 2.
Es una tribu de la que no se sabe mucho, no habían líderes de esta tribu, ¿ok? Cuando hubo un avivamiento para la época de Ezequías, según segunda de Crónicas 30:10, ellos apoyaron el avivamiento que hubo en la época de Ezequías, ¿ves? Representa a los cristianos prósperos y bendecidos con riquezas materiales, ¿ves? Estas dos tribus siempre están juntas también, Isaacar y Zabulón siempre se mencionan juntas. Amén, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. La próxima tribu es la tribu de José. José significa Dios añade. ¿Okay? El símbolo es un ramillete de trigo. La prenda que representa la tribu de José es la ágata y el jacinto, porque José tuvo dos medias tribus, dos hijos. Entonces la ágata representa a Manasés y el jacinto representa a Efraín. José tuvo dos hijos, los dos hijos de él tomaron parte en la tierra prometida, porque se acuerdan que los levitas no cogieron terreno. Entonces alguien tenía que completar el número 12. Esos fueron los dos hijos de José los que tomaron lugar en la tierra prometida, porque también a los primogénitos se les daba una doble porción. Los derechos de primogenitura significaban que el primogénito iba a tener doble bendición del papá. Y por eso fue que Jacob conquistó estos terrenos con su arco y con su flecha, se los dejó a José. Miren qué lindo es eso, ¿verdad? Esa es la bendición sacerdotal, doble porción, como hizo Dios con Job, que le dio doble. Y hay otros textos por ahí en Isaías, otra parte, que Dios nos daría el doble. ¿Ok? Amén. José significa Dios añade. ¿Ok? Sacó la cara por sus hermanos. Él fue el padre de las dos medias tribus que le nacieron en Egipto, Efraín y Manasés. Él fue el que heredó la primogenitura porque se la quitaron a Rubén. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Eso está en 1 Crónicas 5:1. Y por eso fue que al él heredar la primogenitura, él heredó dos partes en el terreno de Israel. Y si usted lee Deuteronomio 33, del 13 al 17, fue la tribu que más bendiciones recibió de parte de Moisés. Esa profecía que le dio Moisés ahí en Deuteronomio 33, la tribu de José fue la que más bendiciones recibió. ¿Ok? Ellos recibirían los mejores regalos de la tierra. Eso está en Deuteronomio 33. Ellos recibirían los mejores regalos de la tierra. José fue un tipo de Cristo, vendido por sus hermanos, vivió en Egipto, lo vendieron por plata, se casó con una mujer gentil que representa a la esposa de Jesucristo, como dijimos al principio. ¿Ok? Él fue el segundo hombre con más poder en Egipto. ¿Recuerdan que después del faraón era el segundo en poder? Cuando hubo el hambre. ¿Ok? El hijo de él, llamado Efraín, significa fructífero. ¿Ok? De ahí sale el nombre Éfrata. Y ahí sale el nombre Efraín o Efraín, que todavía conocemos mucha gente con ese nombre. Fue el hijo menor de José, pero el menor se le pasó al mayor. El primogénito era Manasés, pero el más chiquito, Efraín, llegó a ser más grande que Manasés. Así pasó con Jacob y Esaú. Jacob era el menor, pero el menor llegó a ser mayor que el mayor. ¿Ok? La tribu de Efraín era una tribu numerosa, según Génesis 48, pero también se volvieron a la idolatría, según Oseas 4:17 y según Oseas 8:9 y según Oseas 12:1. Josué era de la tribu de Efraín, eso está en 1 Crónicas 7:27. Efraín, mucha gente dice que Efraín era el padre de los sefalditas. Mucha gente dice que Efraín era el padre de los sefalditas. Si usted lee Abdías 20, habla de la tierra de Sefará, de que sale el término sefardita. Y desde la época de Jesucristo o antes, muchos de ellos, muchos sefalditas, con las persecuciones que hubo y al haber tantos romanos y tantos babilonios persiguiendo a los judíos de Israel, muchos de ellos cogieron para el sur de Europa, cogieron para Roma, cogieron para Atenas y cogieron para Tarsis, que ese es el terreno de España. Sefará es la tierra de España. ¿Ok? Eso es que mucha gente dice que nosotros los latinos podemos tener sangre latina
judía, porque muchos judíos se fueron para España. De ahí que sale el término sefará, de ahí sale el término sefardita, y de ahí sale el término Hispania, y de ahí sale el término hispano, español, la misma raíz. La misma raíz, interesante, ¿verdad que sí? Okay. A Efraín le dieron doble porción, Génesis 41-42, y ellos obtuvieron el área oeste del Jordán, y donde está Betel, eso era el terreno de Efraín, donde Abraham hizo un altar. El otro hermano, Manasés, que significa olvido, según Génesis 41-51, ellos heredaron porciones grandes de Israel, en partes de Siria y en partes de las alturas del Golán, junto con Dan y junto con Neftalí. También la tribu de Manasés estaba por ahí cerca también. Okay. Ellos no expulsaron a los cananeos. Gedeón era de la tribu de Manasés. Okay. Manasés fue el hijo mayor de José, pero Efraín fue más grande que Manasés. José representa al cristiano que da la cara por otro cristiano, que siempre sigue adelante, no importando las pruebas y problemas. Representa al cristiano que espera en Dios, no importando cuánto tiempo se tome en recibir las bendiciones. José representa a los cristianos sufridos y luego promovidos por Dios, y que usan su autoridad y sus recursos para bendecir a otros. Estos cristianos son bendecidos por Dios con bendiciones dobles o múltiples. José no se enojó con los hermanos porque lo vendieron, o porque lo azotaron, o porque lo traicionaron. José no se rebeló con Dios por estar preso. José no se rebeló con nadie, siguió firme. Un hombre digno de imitar, un tipo de Cristo. Cayó preso, lo vendieron los hermanos. La esposa de Potifar que quiso hacerle un cuento allí, una cama, y él siguió firme ahí, siguió ahí recto, le dijo que no al pecado. Cayó preso por los embustes que la esposa le dijo a Potifar. No, está todo mundo se mira, mentira. Cayó preso por eso. Pero Dios, allá en la cárcel, Dios le dio a cargo a él los presos, y se trepó en la cárcel allá, porque también la Biblia dice que somos cabeza y no cola, ¿verdad que sí? Entonces Dios lo prosperó, entonces Dios honró su fe. Los cristianos tipo José son los cristianos que perseveran, no importa lo que pasen. Amén, gloria a Dios. El último es Benjamín, que era el hermano completo de José. Benjamín y José, los dos nacieron de Lea y de Jacob. Los dos eran hermanos completos, la misma madre y el mismo papá. Okay. Benjamín significa hijo de dolor. El símbolo es el lobo arrebatador, como dice Génesis 49. La prenda es amatista. Tribu pequeña de Israel, tribu que permaneció fiel a Judá en el reino del sur, cuando el reino de Israel se dividió en dos campos. Pelearon contra Israel una vez, según Jueces. ¿Se acuerdan la historia esa de la viuda del levita? Que aquella mujer que la partieron en 12 cantos, y después hubo una guerra civil entre todos los hijos de Israel contra Israel, y ganaron. Las primeras 2 veces ganaron los hijos de Benjamín, pero la tercera perdieron ellos, que hasta tenían miedo de que hubiese una tribu faltando. Entonces tuvieron que buscar mujeres de otras tribus para repoblar la tribu de Benjamín. Eso está ahí en el libro de los Jueces, está ahí por la Biblia, ¿ves? Pero pelearon contra Israel, Jueces 20, Jueces 18, Jueces 3. ¿Ok? En una ocasión se rebelaron y aún pelearon contra David. Eso está en 2 de Samuel 2. Pero luego se unieron. Luego se unieron a David. Saúl, Pablo, Mardoqueo y Jeremías, estos personajes eran de la tribu de Benjamín. Es interesante ver que Jacob describe a Benjamín como un lobo arrebatador. Eso era lo que hacía Saulo, eso era lo que era Saúl cuando no tenían temor de Dios. Arrebataban todo, asolaban todo, metían preso a medio mundo, mataban a medio mundo. Y hay mucha gente, algo digno para pensar, mucha gente que piensa que España fue un lobo arrebatador. ¿Qué hizo España ya después que Cristóbal Colón descubrió el occidente? Arrebataron todo de México y de Perú y del occidente, las mujeres, la plata, el oro, todo se lo arrebataron. O sea, mucha gente que le dan un doble sentido, una doble aplicación, que tiene sentido, tiene mucho sentido, ¿ves? ¿Qué hizo España con todas las Américas? Ellos despojaron todo, eso está en la historia, eso es innegable, ¿ves? O sea, hay mucha gente que
como muchos sefardistas llegaron allá a España, pues mucha gente catalogan a España como un lobo arrebatador, que lo identifican con la tribu de Benjamín. Puede ser, tiene mucho sentido. Para mí tiene mucho sentido porque también la tribu de Benjamín estaba bien cerquita geográficamente de la tribu de Judá, que las dos estaban ahí cerca de Jerusalén. Entonces, al ser ellos exiliados por las guerras que hubo, o por destruir el templo, o por las invasiones babilónicas de Nabucodonosor y toda esa gente, pues ellos tuvieron que irse al norte de África, tuvieron que irse al sur de Europa, y muchos de ellos llegaron a la tierra de Sefará, como yo dije ahorita. Eso está en Abdías 20, Abdías versículo 20, que es la tierra de España. Es algo interesante, amén. Gloria a Dios, amén. Amén. Ok, Benjamín representa a los cristianos fieles en muchas áreas, pero que también fallan en otras. Son egoístas, son amantes de los placeres, son amantes de lo material y ciegos en otras áreas, que se lucran del evangelio o de los demás para vivir una vida cómoda o fácil. Aquí pueden verse los cristianos que mienten y hacen trampas para vivir una vida fácil y despojar a otros de riquezas, de bienes o de cosas materiales. Hemos visto tantos y tanta gente que han caído en escándalos con millones de dólares, con mansiones, con estafas por millones y millones. Eso está al palo. Todo bajo el evangelio. Necesitamos construir un templo. Siempre está con esas mentiras. Necesitamos levantar por templo, necesitamos levantar pozos de agua allá donde no hay. ¿Cuánto dinero llega a esas causas? ¿Cuánto dinero llega? Si es que llega. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso es que hay que orar mucho, qué transparencia tiene el que pide dinero, si es de Dios o no es de Dios, porque según está lo falso, está lo verdadero también. No hay cosas falsas si no hubiera verdadero. Si todo el dinero verdadero lo eliminan, como están haciendo ahora, pues a nadie le va a dar inventarse dinero falso cuando todo es electrónico y digital. ¿Verdad que sí? Entonces hay algo falso porque el diablo sabe que hay algo verdadero, y eso es lo que pasa también con los dones, porque hay gente que habla en lengua o hacen sanidades o hacen señales falsas porque sabe que lo verdadero también existe, porque el diablo todo lo imita. ¿Ves? Pero entonces hay mucha gente que tienen transparencia, que son hombres de Dios y que piden para obra de Dios. Entonces uno tiene que orarle a Dios, uno tiene que tener discernimiento para saber dónde uno invierte la plata de uno. ¿Ves? Porque hay lobos arrebatadores. Hay cristianos tipo Benjamín que lo que quieren es lucrarse de otro, y lo hemos visto 20,000 veces. Hemos visto muchas veces. Eso uno tiene que tener mucho cuidado donde uno invierte la plata de uno, no sea que caiga en manos de lobos arrebatadores, y que después ese dinero se deshaga, después que ese dinero lo malversen, y después ese dinero pues no llegue al lugar que le corresponde. Entonces el que dio dinero, lo más probable es se enoje, o que se vaya de la iglesia, o que algo haga. Mira, de tanta plata que le di, y lo cogió para irse a las Bahamas, o lo cogió para irse, yo no sé para dónde, ¿verdad que sí? Gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Ya acabamos. Fácil, ¿eh? Breve, fácil, conciso, y no podemos hablar de eso por meses y meses. Ok, los 12 nombres de la tribu de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Neftalí, Aser, Gad, Zabulón, Neftalí, Benjamín y José. Ahí están los 12. Apréndaselo. ¿Cuántas mujeres? Hubo 4 mujeres. Las tribus más prominentes: la de Judá, la de José, la tribu sacerdotal, la de Leví, los que conocían de los tiempos, la de Isaacar. Tribus menos prominentes: ahí puede estar Aser, Gad, Dan, la tribu que era la tribu serpiente, tribu menos, la de Rubén. ¿Okay? ¿Qué razas o culturas o grupos étnicos poseen DNA medio? Quizás el mundo entero. Quizás porque los judíos fueron regados por el mundo entero. ¿Qué razas o culturas o grupos étnicos poseen DNA? Unos más, otros menos. Pero yo creo que casi todo el mundo puede tener unas gotitas de sangre, o unos genes, o unos cromosomas ahí, poco o mucho, pero casi todo el mundo tiene, porque los judíos fueron esparcidos por todas las naciones. ¿De dónde sale el término judío? De la tribu de Judá.
que representa cada tribu en particular, ya lo dijimos. Okay. Ciertas tribus no salieron líderes prominentes porque eran tribus pecadoras, eran tribus lejanas a la presencia de Dios, o eran tribus que no pagaban un precio. Okay. La tribu que heredó los derechos de primogenitura fue la tribu de José, que se los quitaron a la tribu de Rubén, porque Rubén violó el hecho. Okay. La tribu sacerdotal, fácil, la tribu de Leví. Okay. La tribu conocedora de los tiempos, esa era la tribu de Isaacar, ya dimos la cita. Okay. Animales y prendas reemplazaban las 12 tribus, ya las explicamos. Okay. La tribu que perdió la primogenitura, Rubén, ya lo hemos dicho ya como 6 o 7 veces, perdonen la redundancia. Okay. ¿Qué tribu estaba asentada en el área de Jerusalén? Primero fue la tribu de Benjamín, pero después la tribu de Judá se ocupó del área de Jerusalén. Okay. ¿Qué tribu se compara a una serpiente junto al camino? La tribu de Dan, Génesis 49. Okay. ¿Qué personajes ilustres salieron de todas las tribus? Ya los mencionamos. Okay. ¿De qué tribu era Jesús? De la tribu de Judá. Okay. Si Jesús era un sumo sacerdote, ¿por qué no salió de la tribu sacerdotal? ¿Ves? Porque el sacerdocio levítico no era perfecto. Tenía que haber una tribu más honorable. Tenía que haber un ministerio más honroso que el de Aarón o que el de Leví, para que entonces fuese honrado en el cielo. Esa es mi posición. Quizás hayan otras posiciones también, ¿ves? Pero es interesante preguntarse si Jesús fuera un sumo sacerdote, el cordero inmolado por nosotros, ¿por qué no salió de la tribu de Leví? Una pregunta interesante, pero pues a Dios le plació sacarlo de la tribu de Judá, que era más prominente, ¿verdad que sí? Amén, sí. Hermano Norbert, si todos los discípulos eran de la tribu de Judá, ¿right? Es interesante, tendría que investigar, habría que investigar el trasfondo de los 12 discípulos para saber de dónde eran ellos, pero yo sí sé que eran de distintas áreas geográficas. No todos los discípulos de Jesús eran de la misma área, por lo tanto yo me imagino que no todos eran de la tribu de Judá, pero tremenda pregunta, vamos a investigar. Gracias, tremenda pregunta. No, te lo pregunto porque... Sí, vamos a investigar, sí. Todos eran de la tribu de Judá, ¿cuál es el significado de...? Judá significa alabanza, pero... No, espera que te diga. Si todos se suponen que eran de la tribu de Judá, ¿cuál es el significado de Judas? Porque él se sabe que fue de la tribu de Isaacar, ¿right? Judá significa alabanza, ¿no? Judá te alabarán tus hermanos, como dice Génesis 49. Pero yo personalmente, yo no creo que los 12 discípulos de Jesús fuesen todos de una misma tribu. Yo personalmente lo creo, pero tremenda pregunta, gracias. Vamos a investigar. Yo sí sé que cuando Jesús fue a escoger los 12 discípulos, Él estuvo la noche entera orando, porque Dios no puede escoger cualquiera. Él se amaneció orando. Pues yo sí sé, hasta lo que yo sé, no todos los 12 eran de la misma área geográfica. Entonces, mi opinión personal, yo no creo que todos eran de la tribu de Judá. Pero es una pregunta súper interesante, gracias. Vamos a buscar información en una semana o en un mes. Investigamos y hablamos y lo tiramos a la mesa redonda o donde sea. Pero es una pregunta muy interesante, gracias. Pero personalmente no sé si todos los 12 discípulos eran de la misma tribu. Yo creo que no. No creo que no, pero vamos a investigar. Nunca se me ha pasado eso, pero una pregunta muy, muy interesante. Gracias. Investigamos ahí. Amén. Gloria a Dios. Ok. Jesús era de la tribu de Judá. ¿Qué tribu no heredó tierra en Israel? La tribu de Leví. ¿Y dónde están las 12 tribus hoy? Están regadas por el mundo entero. Ya sabemos que Israel se le pasó a Estados Unidos en la población de judíos. Hasta pocos años atrás había más judíos en Estados Unidos que en Israel. Pero como tanta gente sigue yéndose a Israel, hoy día, 2024, en el año 2024, ahora Israel tiene más judíos que en Estados Unidos. Hay cerca de 16 o 18 millones de judíos por todo el mundo. Donde más hay es en Israel y en Estados Unidos. Entonces después está Francia, después está Ucrania, está regado por todo el mundo. En Argentina hay muchos judíos también, pero donde más hubo judíos por los últimos 60, 70 años fue en Estados Unidos, porque se vinieron de allá de las tribulaciones que hubo en Europa con Hitler en los años 30, todo eso viajaron hacia acá.
Pero al Israel independizarse en el 48 y al ver tanta diáspora de judíos yéndose para allá, no sé si fue en el 2020 o en el 22, pero hoy día ahora hay más judíos en Israel que en Estados Unidos. ¿No? Eso es algo bueno, ¿ves? Es algo bueno, no es como los boricuas, que nosotros los boricuas, hay más boricuas en Estados Unidos que en la isla. Hay más boricuas en Estados Unidos, 5 millones, que en la isla, que hay 3,5. Es que es interesante. Qué raro, ¿verdad? Que en el país de uno haya menos gente que en otro país. Pero acá en Estados Unidos habemos como 5 millones de boricuas. Y no, me dijeron que los de Naranjito no cuentan. Los de Naranjito no cuentan, que ellos no cuentan en el censo acá de... Pero yo le dije que no, los de Naranjito también cuentan, porque esa es la tierra del pastor. Ese pueblo no se puede sacar del mapa, ¿verdad? No, ese pueblo no se puede sacar del mapa. Ellos cuentan también, ¿verdad? Pero sí, históricamente y geográficamente y demográficamente hay más boricuas, hay más puertorriqueños en Estados Unidos que en la isla. Dios bendiga la isla, amén. Gloria a Dios, pues. Que lo dejamos, amén, gracias. Gracias, espero que hayan aprendido algo. Después seguimos abundando más. Bien interesante, bien profundo. Es mucho lo que se puede hablar, mucho lo que se abarca. Gracias a todos los oyentes. Dele a like o riegue, envíe el video a alguien, un familiar, a un amigo. Estas son cosas pues que Dios nos ha revelado y que nos place compartirla, ¿ves? Para que Dios entonces siga ampliando el horizonte didáctico para seguir enseñando lo que Él nos ha dado. Y sí, Señor, amén. La otra vez yo hice esta misma pregunta que vos haces ahora, que era lo que llaman ahora la Franja de Gaza. Eso era en ese tiempo parte de las tribus. Amén. Gloria a Israel, Dios. Pregunta a un hermano que si la Franja de Gaza perteneció a Israel. Eso siempre fue de Israel. Eso siempre fue de Israel. Si tú lees la historia de Sansón, fueron muchos los milagros que Dios hizo ahí en Gaza. Gaza colinda, dicen street, es la Franja de Gaza. Es un área geográfica pequeñita, 7 millas por 28. 7 por 28. Tú la cruzas en 2 horas. ¿No? Pero está súper poblado, que hay 2 millones de palestinos ahí. Eso era de Israel, pero en el 2005 Israel le dio autonomía a ellos. Entonces ellos después hicieron unas elecciones, ganó Hamas, y en el 2007 empezaron ellos a reinar y ellos votaron, ellos sacaron parte de los acuerdos que hizo Israel, fueron desalojar a todos los judíos. Por eso el que se quedó gobernando Gaza políticamente fue Israel. Eso pertenece a Israel, pero le dieron una autonomía interna ahí a los palestinos y a Hamas que están ahí. Y ya vemos lo que pasó en octubre 7, el desastre grave que pasó en octubre 7, que mataron 1,200 judíos cuando tumbaron las verjas que estaban entre Gaza y el sur, en el Negev, en el sur de Israel, que pasó el escándalo ese el 7 de octubre del año pasado, que todavía siguen peleando. Pero Gaza fue siempre de Israel. Gaza fue siempre de Israel y Netanyahu dice que no se la van a dar a nadie. No se la van a dar a ellos con todos esos escándalos y con todas esas bombas y todos esos ataques terroristas y todos esos túneles que tienen debajo de Gaza ahí, porque meten todas esas armas, las meten por Egipto. Pero ahora el servicio secreto de Israel descubrió todos esos túneles, lo están tapando a todos, y ahora Netanyahu dijo que no le van a dar Gaza a nadie. Ni a Hezbollah, ni a Irán, ni a Siria, ni a las naciones, a nadie. Se van a quedar con ellos. Y es de ellos. Si Dios se lo dio a ellos con el pacto que hizo con Abraham, pues nadie, ningún palestino ni musulmán tiene que quitarse. Eso es de ellos. Gaza fue siempre de Israel. Y ellos lo controlan, aunque las naciones dicen que es un terreno ocupado, ¿no? Si eso se prevé, eso nunca fue de los palestinos. Eso es lo que las Naciones Unidas no entienden. Eso fue siempre de Israel. ¿De dónde viene ese nombre de Palestina? De Filistea. Los filisteos, Filistea, Palestina, viene la misma raíz, de ahí viene. Filistea y palestino, de ahí viene el término palestinos. Eso en sí nunca ha sido un país. Palestina nunca ha sido una nación, un país. No, siempre han querido independizarse, pero no quieren, porque ellos quieren el terreno de Israel y quieren la mitad de Jerusalén, y Jerusalén no va a transar ahí. Y ningún otro país los quiere. ¿Por qué no se van para Egipto? ¿O por qué no se van para Irán, que tienen 50 o 100 veces más terreno que Israel? Ellos quieren ahí, quedarse ahí para hacer el aguijón de Israel, porque es una guerra espiritual, no es política, es una guerra espiritual. Entonces quieren ese terreno ahí, quieren el West Bank, la franja oriental, la que lo quieren todo eso ahí,
para tener su terreno propio y quieren y quieren a Jerusalén de capital y los judíos no van a transar ahí con ellos, no. Pues esa es la guerra que hay ahí. Amén. Gracias. Muy bien, gracias. Sí, porque según ellos dicen que Israel le quitó a ellos. No, son Pero mentiras de fue ellos, no. así. Israel, cuando David compró el terreno a Ornán Jebuseo, que ya dimos la cita, eso lo compró David, eso fue como 3000 años atrás. Que unos 5 o 10 años atrás en Jerusalén celebraron los 3000 años de historia de Jerusalén, que hicieron conferencias y festivales y cosas así. Ellos siempre han sido de Israel. Los palestinos son los que quieren joderle eso allá, pero eso nunca fue un estado palestino, nunca hubo un estado independiente con su capital y su gobierno y su ejército de Palestina, nunca lo hubo, lo quieren ahora. Después que Israel se independizó en el 48, pues ahora los palestinos también pero ¿por qué no lo hicieron antes? O en otros sitios. Entonces el aguijón, el problema es ahí dentro de Israel, que es un terrenito tan pequeñito, y Israel tiene el mismo tamaño que New Jersey, ¿no? Entonces ellos quieren quedarse ahí para hacerle la guerra a ellos, porque es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual. Ok. Amén. Amén. Gracias. Amén. Dios les bendiga. Gracias por las preguntas. Seguimos investigando mucho lo que hay. Dios les bendiga. En otra ocasión pues seguiremos subiendo videos interesantes y bíblicos y escatológicos. Dios los bendiga a todos. Gracias por la oportunidad. Y Dios los bendiga a todos y será hasta la próxima. Amén.